Pues nada, bienvenidos y bienvenidas a este primer programa o directo, luego ya veremos si son programas o más directos, de Zalantza Argitzen. En este caso va a ser sobre sexualidad. Como ya sabéis, ha habido un Google Form para hacer preguntas, que ya nos habéis enviado varias. Y nada, tenemos aquí a Ismene, que está por aquí. Ahora se pondrá ella y explicará un poco quién es y de dónde viene, para resolver esas dudas y bueno, y otros conceptos que iremos viendo durante el directo. Luego este directo se quedará grabado también, por si os lo habéis perdido. Y bueno, no sé, por mi parte, un poco más. Si te quieres sentar tú. Venga. Venga. Pero quédate cerca, ¿eh? Siga. Necesito. No sientas. Bueno. El tema del audio, por favor, si alguien puede corroborar que se escucha bien, que nos lo diga. Se oye bien, sí. Sendoa me confirma que se oye bien. Gracias, vale. Sendoa. Sendoa. Perfecto. Bueno, pues nada, yo soy Ismene. Me han presentado ya aquí mi compi Jonander. Soy Ismene Camarero, soy directora del Instituto Soma, junto con Sendoa Gómez, que anda por ahí. Y los dos, bueno, llevamos bastantes años dedicados a la sexología y a la pedagogía. Nos dedicamos expresamente a formar, especialmente a formar a profesionales en educación sexual, en sexología, pero también a familias, a jóvenes y bueno, y a niños y niñas también, porque vamos también de escuela en escuela. Y por otro lado, también hacemos pues, consultas privadas, ¿no? Atendemos a parejas o de manera individual, de manera privada, pero también de manera pública, en servicios públicos, que luego quien se quede hasta el final sabrá dónde acceder a una cita, una sesión individual gratuita, y dónde acceder a un curso también de educación sexual de 25 horas gratuitos, por aquí en Ezkerraldea, ¿vale? Y con eso podéis salsear nuestra web, institutosoma.es, y ahí veis todo lo que hacemos, cotillear un poquito. Y bueno, pues nos ha llamado la Gazteguela de Portugalete, con la que hemos trabajado en otras ocasiones también, el Ayuntamiento de Portugalete, para invitarnos a esta sesión de Zalantza Argitzen, para hablar de dudas o curiosidades que teníais alrededor de la sexualidad. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues, como dice Jonander, la gente ha podido escribir sus preguntas de manera anónima y yo las he recogido y las he agrupado un poco por temas distintos, ¿vale? Han salido como 5 temas distintos, y lo que vamos a hacer, porque este programa se titulaba Rompiendo tabúes, ¿no? Tabúak apurtzen. Ah, bueno, sí, en general sí. Rompiendo tabúes, sí, ¿no? Sí. Así se ha subtitulado, ¿no? Yo también, por ceñirme a ese título, vamos a ver qué tabúes existen hoy en cuestiones de sexualidad. Y lo vamos a ver alrededor o gracias a vuestras preguntas, a vuestras generosas preguntas. Porque hay que ser muy generoso para poder compartir pues todas las preguntas interesantes que nos habéis hecho. Las tengo aquí escritas. Entonces, vamos a hacer un recorrido con, no sé si tabúes o confusiones que suelen haber, o líos mentales, muchas veces también, alrededor de diferentes temáticas. Uno de los tabúes, o de los principales tabúes con el sexo, es confundir el sexo con los genitales. Esto suele ser la primera confusión, y esto lo vemos en preguntas que habéis lanzado, por ejemplo, ¿no? Cuando nos pensamos en preguntas alrededor de la sexualidad, pues aparecen o nos surgen muchas cuestiones alrededor de los genitales, ¿no? De los genitales y de sus funciones, de lo reproductivo, ¿no? De la reproducción. Entonces, aquí, alrededor de esta pregunta, de esta temática, de esa primera idea confusa de sexo, pues planteáis algunas
algunas cuestiones, algunas preguntas, que por cierto es tan confusa, por cierto, tú y yo no tan sabías, es tan confusa, hay tanta confusión entre el significado de la palabra sexo con la palabra genitales que se usa como sinónimo muchas veces. Sí, más o menos. Sí. ¿No? Sí. A veces tú lees en una novela o lees ella se acarició su sexo, por ejemplo, y todo el mundo entiende que son los genitales. Sin embargo, tenemos palabras para nombrar genitales, ¿no? Sí. Tenemos muchas palabras para nombrar genitales, femeninos o masculinos. Por ejemplo, tenemos palabras, pero como tradicionalmente no ha habido una educación sexual, no ha habido un espacio donde poder, ponerle palabras a todas esas dudas, a todas las inquietudes que tenemos, pues surgen cuestiones como, no sé en estas preguntas, pero en otras preguntas de más adelante veremos cómo llaman a los genitales las partes, por ejemplo. En mis partes, ¿no? Nuestras partes, es una forma de no decir, ¿no? Las palabras, que esto es el primer tabú, ¿no? El tabú con los genitales no es el más grande. Es esto de llamar a los genitales sexo o a los genitales las partes, teniendo pues tantas palabras como tenemos para nombrar los genitales, como pene o testículos, o vulva o clítoris, o las diferentes partes de cada genital. Pero por, no sé, ser políticamente correcto, parece que se ha puesto, o tradicionalmente se ha puesto como los genitales como una parte sucia del cuerpo, ¿no? Como una parte, innombrable. Y con lo que es innombrable, pues no existe, ¿no? Y ahí es uno de los primeros tabúes que tenemos por ahí. Entonces, por ir a vuestras preguntas, que no me voy por los cerros de Úbeda, voy a por vuestras preguntas. A ver, vamos a ver. Una de las preguntas, ¿no? Alrededor de este lío, de esta confusión entre sexo y genitales, preguntáis varias cuestiones. Por ejemplo, la clásica pregunta: ¿el tamaño del pene importa en el sexo? Chan, chan, chan. Esta es la clásica, pero de hace milenios. Sí, ya como yo creo que se lo han preguntado. Sí, es muy viejuna, ¿no? Sí. Claro, esto tiene que ver, porque claro, detrás de cada pregunta hay ideas, ¿no? Esto tiene que ver con una fantasía fálica, ¿no? Del falo como tótem, el falo como, en realidad como fecundidad, como símbolo de la fecundidad era. Entonces, sigue teniendo esa unión entre la idea de sexo con la idea reproductiva, genitalizada, ¿no? Parece que cuanto más grande, y esto sí que era el símbolo, cuanto más grande, más fertilidad. Pero desde esta idea antigua se ha ido confundiendo como cuanto más grande, más placer, más gusto, más... Y sí que es verdad que luego, por ejemplo, en las estatuas... ¿Sí? Los hombres no la tenían muy grande, ¿no? No tenían el pene muy grande comparado con los penes que hoy en día se ven, que son los penes del porno, que son los que más se ven. Claro, ¿no? Entonces, los penes del porno... A la hora de representar a un hombre desnudo, no. Pues penes normales. Sí, estándar. Y sobre todo penes no erectos. Aunque también hay figuras con penes erectos, ¿eh? Sí. Pero la idea de pene, no sé por qué, está unida a la de un pene erecto. Sí. ¿No? De hecho, hay chicos, ¿no?, que me preguntan: joder, me da vergüenza que me vea con el pene desnudo y que no esté mi pene erecto, ni mi pareja. O con quien me esté liando en ese momento. Sí. Pero claro, el pene no tiene por qué estar erecto. Una erección es una consecuencia de una excitación, ¿no? Esa idea que es continuamente excitado, el hombre continuamente excitado, continuamente en erección, es una idea que viene del porno. Sí. Y el porno, no nos olvidemos, lo que quiere es vender. Claro. Y... No deja de ser una película, ¿no? Las películas... Bueno, claro, en el porno tiene muchos trucos para... Si veis, lo mejor del porno es ver las tomas falsas. Sí, las tomas falsas, y también la cámara, como, ¿no? Depende de cómo la ponga. Sí, pero que hay muchos trucos para
Pero en todo caso, primero, desde la idea de que el tamaño del pene importa, claro, importa, entiendo que desde la idea que tiene que ser más grande, más placer, o igual puede que más pequeño, más placer. De hecho, sí, muchos hombres con un pene grande tienen bastantes problemas. Claro. Tienen bastantes problemas. Por ejemplo, un pene exageradamente grande, que es lo que casi tiene problemas de erección. No es fácil, un pene exageradamente grande no le fluye la sangre y no se erecta. Los vasos se tienen que llenar, cuanto más, ¿no? Claro, sí. Sí, pero bueno, todo esto tiene que ver, importa en el sexo también, ¿no? Y aquí, otra vez, la palabra sexo utilizada de otra manera. ¿Cómo utilizar la palabra sexo aquí? Aquí no se refería a los genitales, ¿a qué se refería? Pues a follar. A follar, vale, a follar, a penetración. A una idea de follar que es alrededor de la penetración. Dice, vale, el sexo no son genitales, tiene que ver más con el placer, con el gustillo. Pero la idea antigua de sexo sigue ahí y dice, vale, sexo tiene más que ver con el placer, pero la forma de dar placer más gustosa es la penetración. Es justamente la forma para reproducirse. Uy, qué casualidad. Qué casualidad. Sin embargo, bueno, pues de ahí vienen esas preguntas, ¿no? O esas inseguridades. A veces pueden crear inseguridades también en hombres, ¿no? Que es que la comparativa de los penes muchas veces es mi pene no erecto con el pene erecto de otro. O los penes no erectos entre ellos, ¿no? También esa comparativa en las duchas o lo que sea. Que una cosa también que suelo decir a muchos que les inquieta esta cuestión de su pene, que los penes que parecen más grandes, relajados, crecen menos cuando se erectan, y los penes que parecen más pequeños, relajados, crecen más cuando se erectan. Entonces, bueno, que ni en el... O sea, aquí entra lo de la apariencia, tal vez. El mítico... Que si os veis en miráis de la ducha, no la tiene más grande y ese tipo de cosas, pues una cosa es en relajado y otra cosa es en erección, y son cosas distintas. Igual la tienen igual, pero claro... Luego... Claro, pero de todas maneras aquí hay casi diría que un despiste del tamaño del pene, un despiste para no atender lo importante en un encuentro erótico, que no tiene que ver ni con el pene ni con su tamaño. Hay otras cuestiones a las que nos despistamos, que es que el pene no es el protagonista, que el protagonista es el sujeto, el hombre, la mujer, quien tenga ese pene. ¿Vale? Y lo que le esté pasando, y lo que esté deseando. Y este es el diálogo difícil entre dos. Entonces, bueno, no sé si por ahí el tema del tamaño del pene importa en el sexo, alguna pincelada hemos dado. Y siguiendo con esa preocupación, ¿no? Igual que la preocupación de los penes... Perdona, sí. Quiero decir, ¿hay un tamaño, digamos, idóneo? ¿Idóneo para qué? Para el placer de la mujer. ¿Para el placer de la mujer? O el placer. El placer de la mujer no está en su vagina ni en la penetración. No, vale. Esto es otra idea que... Es otra idea errónea que no ha salido, pero que está ligada. Va a salir las preguntas, va a salir. Digo que está ligada. Claro, el placer no son unas técnicas. El placer tiene que ver con unas vivencias, con un diálogo entre dos, con un significado que yo le doy a los gestos. La penetración puede ser un gesto, entre otras millones de gestos que puede haber entre dos que se desean, que se gustan, que se excitan, que desean darse placer. Entonces, reducir a que un tamaño X da más o menos placer es reducir la vivencia humana a ridiculizar. Una vivencia muy humana y muy profunda, como dos que se desean, se gustan y se acarician. Y aquí hay mucho tema. Eso también hay que dejarlo claro porque también... ¿Y por qué? No, para hablar, podría ser. Que me ponga ahí, es que sí. No entro ahí, ¿eh? Sí, hombre, te hacemos un hueco. Sí, pero es que así veo eso también. ¿Pero no lo ves por ahí? Sí, pero que va un poco con retraso. Entonces vale. ahí veo quién se conecta y quién no. Es que aquí no lo puedo ver. Vale. Bueno, ¿cómo vamos por ahí? Vale.
Entonces, hilado a esta cuestión de los genitales y la preocupación porque el tamaño y no el tamaño, está otra pregunta que es ¿cómo trabajar el músculo del suelo pélvico? También inquieta esta pregunta. Esta pregunta no la harían hace unos años. Igual hay que explicar también, ¿no? ¿Qué es el suelo pélvico? ¿Qué es el suelo pélvico? ¿Qué es el suelo pélvico? Es la musculatura que sostiene un poco por los genitales, ¿no? La musculatura que tienen mujeres y hombres. En este caso es algo muy habitual que se repita a la mujer, que hay que trabajar el suelo pélvico, para que... En este caso es el músculo de la vagina. La vagina es un músculo. La vagina, por cierto, no es un agujero. Esta idea que desde pequeños hacéis taca, 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 ¿no? El mete-saca hace pensar que la vagina es un agujero. La vulva, que es todo, tiene diferentes partes, el clítoris, los labios y la vagina. Y la vagina es un músculo, no un agujero, es un músculo. Así como el ano tiene un esfínter y luego tiene un hueco, ese agujero hay, la vagina no, la vagina es un músculo. Y ese músculo lo gestionamos nosotras. Igual que quien tiene un pene también gestiona el movimiento del pene, ¿no? Con ese músculo, ¿no? Y movéis el pene, la vagina la gestionamos. Y porque es un músculo. Hay últimamente una idea de que hay que trabajar ese suelo pélvico, hay que trabajar ese músculo, que quizás tiene que ver con poder apretar más al pene. Está más centrado también en la penetración, ¿no? Y bueno, no sé, yo si esa pregunta es pregunta de gente joven. Gente joven en principio no tiene por qué trabajar ningún suelo pélvico de nada. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo trabajar el músculo del suelo pélvico? La pregunta es sí. 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 Directamente. Ya. Sí, en realidad todos los ejercicios de trabajo del suelo pélvico tienen que ver, como cuando aguantas el pis, ¿no? La micción, que lo que haces, ¿no? Lo podéis probar a todas las mujeres o todos los hombres que tengáis vagina, podéis probar a apretar, a retener el pis, ¿no? La micción. Lo retenéis y ahí estáis, estáis ejercitando ese músculo, pero que es un ejercicio natural, vamos. Que luego, más adelante, más mayores, cuando hay partos, puede que ese músculo se vaya aflojando y haya que trabajarlo en situaciones concretas, puede ser. Pero en general, naturalmente podéis ejercitar, o tenéis el músculo ejercitado, ¿vale? Y luego otra de las preguntas que aquí alrededor seguimos con los genitales, si un ginecólogo puede averiguar si soy o no virgen. Ojito con esta pregunta. ¿No? ¿Qué denota esa pregunta? Denota primero miedo. Sí. Ostras, a ver si me van a pillar, ¿no? Pues joven, tiene pinta de que le han hecho, ¿no? Un poco... A ver si me van a pillar, me pueden pillar, si tengo que ir, por ejemplo, al ginecólogo por cualquier cuestión y no quiero que sepan que yo he hecho una penetración, ¿no? Eso se le llama virgen, que por cierto aquí podríamos entrar en más temas con el tema de virgen. ¿Vamos a entrar? Sí. Va a dar de sí, vamos a tener que hacer otra sesión online, solo para las preguntas que habéis hecho. Sí, esto da para muchos directos. Da para mucho, me parece, sí, vale. Entonces, un ginecólogo puede averiguar, yo voy a traducir, si alguien ha hecho una penetración o no. Esto viene un poque de la cultura esta de la del pañuelo, ¿no? La cultura gitana que se llama el pañuelo. Entonces hay unas juntadoras que se llaman que dicen, pues esta es virgen o no es virgen, ¿no? Ha llegado la gente a operarse y todo otra vez, ¿no? Claro, operarse y qué, que esa es la cuestión, ¿no? A ver, que tengo aquí yo mis... Sí, vale. Toda esta cuestión, o sea, lo que pueden ver, o lo que puede ver un ginecólogo es tu himen. Tu himen, ¿qué es el himen? Es una membrana que está dentro de la vagina, una membrana que es como una protección de la vagina. De niña sirve como braguita natural, ¿vale? Como una protección. Pero ya en la pubertad
empezamos a tener la flora vaginal y esa protección, esa varita ya no es necesaria. Como no es necesaria, pues se va deshaciendo. Pero, ¿cómo se deshace? No es que se deshaga, sino que el cuerpo no lo regenera. Entonces, cada uno se va deshaciendo de una forma. Entonces, la idea del himen roto, el roto el himen, no tiene que ver con una penetración. O sea, mucho antes de haber hecho una penetración, ese himen ya se está deshaciendo. Se puede deshacer y ahí seguro podéis buscar en internet imágenes, te puedo enseñar aquí, Yolanda, a ti, de diferentes himenes. Puede ser con un agujero en medio, puede ser con agujeritos, todo, pero vamos, eso, nadie se lo ve, ¿sabe? Que hay que, no sé, meterse a mirarlo. Entendemos que eso no se puede romper hasta con un golpe, o que te das sin querer, o... Es que naturalmente, no es que no se rompa, sino que no se regenera. Es una telita, una membrana que no se regenera. Entonces, de niña, lo tenemos, pero en la pubertad, muy jovencitas ya, vamos, se va deshaciendo. O sea, hay muchas posibilidades de que con 14, 16... No, y antes, mucho antes. La pubertad de 8 años, 9 años, 10. En plan, la adolescencia. Sí. Entonces, bueno, pues eso. Cada uno pues tiene una forma distinta, se va deshaciendo de forma distinta, ¿vale? Ese himen. Entonces, un ginecólogo puede ver cómo es tu himen, pero no puede saber si ha hecho una penetración o no. O sea, igual que no puede saber si has chupado una oreja o no, o no sé, o te han chupado el clítoris. No lo puedes saber, ¿vale? Eso es... no tiene un poder mental, no, ¿vale? Puede ver tu himen, pero tu himen no tiene que ver, no dice nada de las prácticas o de las caricias, el tipo de caricias que tú has podido hacer. Claro, porque aquí, bueno, es lo que decíamos al principio de esta pregunta, que es ser virgen, claro. ¿Qué es ser virgen? Claro. Ese concepto de virgen también tan antiguo. Bueno, sí, muy antiguo. Pero sigue, ¿eh? Sí, muy antiguo. Sigue. Encima, si cuanto más mayor de repente eres virgen, bueno, tal, ya eres como... Virgen a los 40, hay películas y todo. Sí, ¿no? hay una película. Sí. Claro, ahí... esto viene de esa... es que viene en realidad de la palabra virgen a que te suena. Sí, a la iglesia, ¿no? A la religión, claro, viene de la religión, ¿no? De la Virgen María, que tuvo esa idea de que tuvo a Jesús por divina paloma. Sí. Entonces, esa idea de virginidad, de ser virgen, tiene que ver con unos valores tradicionales que se le imponían a la mujer, ¿no? El valor de la virginidad, el valor de la pureza, de la... no sé, ¿no? El desfloramiento, vale, entonces va alrededor de todo eso. No es un concepto que nos sirve para la sexualidad, no tiene que ver con la sexualidad, la virginidad. Es un concepto moral, religioso. Entonces, hoy en día tiene otras connotaciones, pero siguen siendo morales. ¿Qué pasa si alguien no ha hecho una penetración a X edad o a... ¿Qué pasa? No. Porque habrá gente que ha hecho penetraciones muy jovencitos y no ha disfrutado nada. Claro, eso es otro. O que incluso no, vamos, ha sido desagradable. Porque la gente lo ha hecho por quitárselo, ¿no? Pero gente que no ha hecho ninguna penetración en muchos años de vida y ha disfrutado de su cuerpo, de su placer, de sus encuentros eróticos, mucho más. Entonces aquí hay una pequeña trampa, hay muchas trampas, hay alrededor de la penetración, que luego vamos a ver si llegamos, sí. Hay muchas trampas alrededor de la penetración. Y la última de esta sección que ponéis aquí es si es cierto que no es posible quedarse embarazada durante la regla. Chan, estos también no son los mitos, ¿no? Claro, ¿la regla qué es? La regla es del ciclo menstrual, es un ciclo. Y como ciclo hormonal, además, es cambiante, ¿no? Y cuanto más joven, más todavía, por ejemplo, más inestable, más cambiante. Cualquier cuestión, es decir, dices, pues no, pues que tengo la regla, es que ese óvulo ya se ha salido, entonces ya no se puede fecundar ese óvulo, pero es posible que haya otro óvulo preparadito para fecundar.
Entonces, posible es posible. Y sobre todo, bueno, pues en contextos como los nuestros, que vivimos en un mundo... Tengo aquí unas vistas que tendríais para otra vez igual sí, de verlas. lo único la rejilla, pero es un sí. poco Mississippi, desde aquí, ¿verdad? Pues en este mundo así, tipo Mississippi, donde vamos todo rápido, vivimos estresados, hacemos... ¿no? Hace 20 años decían que hacíamos una cosa en el día y ahora hacemos 20 cosas en un día. Entonces, el estrés, los cambios bruscos por cualquier tema, pues nos pueden hacer alteraciones hormonales. Entonces no es una ciencia cierta, la fecundidad no es una ciencia cierta, también para quien quiere quedarse embarazada y no... Sí, porque hay gente que claro, mucha gente. Entonces, es posible... ¿Es cierto que no es posible quedarse embarazada durante la regla? Es posible haciendo una penetración y eyaculando dentro de la vagina. No es posible con millones de caricias distintas que se pueden hacer. Claro. Pues hay muchas formas de tener relaciones sexuales, de relaciones eróticas, donde no me tengo que preocupar por el embarazo o no. Luego, no sé si hoy nos va a dar tiempo, pero podemos hacer un programa solo para ver todas las formas posibles de acariciarse sin ningún riesgo de enfermedad, de embarazo, de lo no deseado. Esa es otra. Aquí igual la gente cree que solo follar es meterlo. Ay, eso es la siguiente sección. Claro, vamos abriendo. Ahí vamos abriendo tema, la siguiente sección. Vamos a ver con la siguiente sección. Vale. Bueno, la siguiente sección. Vale. Había puesto una de masturbación. Bueno, pero podemos ir a... Vamos a entrar a eso también. Sí. Pero podemos entrar, sí. Vale, con el placer, ¿no? Está el placer más individual, que es la masturbación, y alrededor de la masturbación tenéis un par de preguntitas también, ¿no? Preguntas que tienen que ver con actitudes más prohibitivas alrededor de la sexualidad, antiguas también, ¿no? Dice, ¿es malo masturbarse todos los días? Y con un juguete sexual también. Aquí es que hay quien diga para todo. ¿Es malo masturbarse todos los días? Pues si no te apetece, la verdad que sí, malo, ¿eh? Si lo haces masturbarse si te apetece, si que deseo. ¿Para qué? Vaya, malísimo, es malísimo. Yo no sé y si te apetece y no lo haces, pues bueno, no sé. La idea es, ¿de dónde viene este pensamiento de la salud o de si es malo o bueno masturbarse? Masturbarse no tiene que ver con si es malo o bueno, masturbarse tiene que ver con un deseo, o una excitación, o un acariciarse, un darse gusto, que no tiene que ver ni con la salud, ni con... ¿no? Que luego va a venir otra pregunta con respecto a esto, ¿no? Y con un juguete sexual. Y aquí otra vez la confusión de sexual, ¿cómo está utilizado aquí? Cuando dicen sexual, ¿por qué es un juguete sexual? ¿Por qué llamamos un juguete sexual? Sí, de hacer sexo, bueno, de follar, no, juguete de follar. ¿Juguete de follar? Sí, parece, ¿no? O en realidad, cuando venden juguetes, ¿para qué son? ¿Para jugar con qué? Pues, supuestamente contigo mismo o con alguien. Pero conmigo mismo, ¿dónde? ¿Con la oreja? No, con tus partes. Con tus partes genitales, con tus genitales. Sí. Claro, aquí se utiliza otra vez como sinónimo en genital. Para no decir genital, que no... O sea, tú dirías más juguete genital. Los juguetes que venden para los genitales son juguetes para los genitales. Vale. Para acariciarse los genitales. Entonces, sexuales son los sujetos. Las ropas tampoco son sexuales. Las cosas no son sexuadas. Somos los sujetos. Los seres humanos somos sexuados y somos eróticos. Nos erotizamos y deseamos, nos erotizamos y nos sexuamos. Aquí ya entraríamos en temas filosóficos. Ya estás entrando, vamos, sí. Pero las cosas no son sexuales. No son sexuales. Puede haber un gesto que a mí me erotice, un gesto tuyo, o un juguete que utilicemos para nuestros encuentros, pero el juguete no es un juguete para los genitales. Generalmente casi todos los juguetes que venden en las jugueterías llamadas también eróticas
que tampoco son eróticas. Sí, yo siempre, si no, ¿cómo Claro. se llamaba? Sí, el sexol, ¿no? Sí, sex shop se llaman siempre, Sí. esto de siempre. Pero ahora también, sí, con otros eufemismos como juguetería erótica y cositas así también, ¿no? Erótico no son los juguetes. Un juguete de por sí, una cosa así, una cosa no es erótica, ¿no? No. Nos erotizamos nosotros en el diálogo con un otro, con alguien. Entonces, es interesante que cada uno se masturbe desde el deseo, se acaricie, busque sus sensaciones en su propio cuerpo, en sus genitales o en otras partes que no sean sus genitales, en sus pechos, en sus brazos, en sus piernas, en su ano, en su boca, en su, no sé, tenemos todo el cuerpo para disfrutar. Y la masturbación podemos explorarla por todo el cuerpo, es una cuestión de explorar las sensaciones de todo el cuerpo, ¿vale? Entonces, lo que es malo, malo, malo es masturbarte sin deseo. Esto sí. Eso no, Esto no lo conozco. No, no hace, de verdad, no sé. Pues tanto se puede, como es que hay que masturbarse, ¿no? Como hay que masturbarse. O sea, como que pues no, voy a hoy probar. no, hoy solo Voy a probar una, porque pues. tengo que masturbarme. Mañana otra vez. O quiero masturbar, me apetece, pero no hay que, ¿no? Eso casi más a la antigua, ¿no? Aquí entra otra también. Si Antiguamente es... era, no te masturbes porque Sí, te sí. salen granos, Ay, y te quedas ciego. te quedas ciego, que más cosas, ¿no? Sí, sí, te salen ganas de quedar ciego Bueno, y... esto es una cosa también religiosa, ¿no? En plan, todo Sí. lo que salga de ti, todo lo dirigido más además a los hombres, Sí, sí, te quedas ciego. si eyaculas y si pierdes ahí la fuerza, pierdes la posibilidad de fertilizar. Tú cuando eyaculas tienes que eyacular para tener hijos, ¿no? Esa es un poco Bueno, luego- la idea antigua. ¿Y puede ser adictiva? Ah, y eso estaba... eso Ah, estaba- esta es la segunda pregunta. ¿Me puedo convertir en adicta al vibrador? Pregunta. Ah, bueno, sí. Vale. en Y tú general. preguntas. En general. En general. Sí, ¿Puede ser vibrador adicta con la o... masturbación? Bueno, ella pregunta justo vibrador, pero yo te pregunto en general. En general, la masturbación. Sí. ¿Puede ser algo adictivo? Vale. Lo que... más que adicción, lo que puede generar, por ejemplo, cuando... recogiendo primero la pregunta, Sí, la de pregunta, vuestra sí. o nuestro, bueno, nuestra, ¿no? Me puedo convertir en adicta al vibrador. Nuestra compañera, que ha compartido su pregunta, claro, un vibrador puede darte unas sensaciones concretas, muy localizadas, generalmente en el clítoris o en la vagina, o un movimiento muy rápido, y lo que puedes ser es puedes acostumbrarte a tener excitaciones muy rápidas y resoluciones muy rápidas muchas veces. Por tanto, que luego vamos a ver, nos vamos a meter en el orgasmo. Por tanto, si yo aprendo o si, digamos, lo que voy cultivando, que esto sería una falta de cultivar las posibilidades de las sensaciones de placer, ¿no? Si en mi vivencia excitativa lo que busco o lo que me encuentro siempre son excitaciones rápidas, ¿qué me va a pasar? Que luego en un encuentro, o que incluso puede pasar que se queden vacías, son tan rápidas que son experiencias vacías, Vale. y hagan sentir, dice, pues esto ¿para qué? Sí. Porque si yo me masturbo desde el deseo, desde el placer, desde el gusto, ¿no? Sí, Estar a como que gusto. viene otra persona y ya esa persona dice... Pero, y esto puede ser adicta al vibrador, le pasa a mujeres, me ha pasado, y en la versión masculina suele ser adicto al porno. Ah, Eso sí Que puede es, ser. Eso sí puede ser. No, No. digo, adicto no es al porno ni al vibrador, sino que de alguna manera limitas tus posibilidades de placer. Si únicamente, o si solamente, o si si no tienes otras experiencias que Sí, el tema de la imaginación, excitaciones, ¿no? sobre todo excitaciones rápidas en el vibrador, ¿vale? Muy rápidas. Sí. Viene y va, pum, ya está, se acabó. Y en el porno lo que limita es la imaginación, que decías tú, claro.
primero suelen ser escenas muy explícitas, por ejemplo, de primeros planos de penetraciones, primeros planos de eyaculaciones y sobre todo, pues, un guión establecido, un guión, ¿no? Sí, como que tiene que ser todo el rato así. Y luego cuando claro, entonces ¿qué pasa igual a la gente que se ha acostumbrado a masturbarse mucho con porno y solo me corro con porno y ya solo pues que tiene experiencias que las vive como vacías, son situaciones muy rápidas y necesita más y otra vez, y eso es lo que esto que es lo que digo, que el porno es una industria que quiere vender. Claro. Y lo que quiere vender es cantidad, por eso la idea de muchas veces, ¿no? de cantidad por encima de calidad. Esto hace crear experiencias muy vacías, limitar las posibilidades por lo menos de los sujetos como sexuados, como erotizantes. Entonces, bueno, pues puede, si no tengo otro tipo de cultivo de la erótica, puede generar ¿qué es lo que puede buscar la industria del porno? Puede generar sufrimiento. Claro, mucho sufrimiento. Si yo tengo mi sexualidad o vivo mi sexualidad de manera limitada, de manera acomplejada, de manera frustrada, esto es más probable que yo consuma. En el modo masculino consumir unas cosas y en el modo femenino otras cosas. Que consuma porno, que consuma productos de belleza, productos o Tinders, o consumo, no lo sé, consumo, pero hay consumo. Sí, y esto a la sociedad del consumo interesa que tengamos una sexualidad un poco constreñida. Pero la buena noticia es que no necesitamos las industrias, ni dinero, ni nada para disfrutar, para vivir nuestra forma de ser mujer, nuestra forma de ser hombre, nuestra forma de erotizarnos juntos, nuestra forma de relacionarnos en pareja. Todo esto es gratis, esto es la ventaja, todo es gratis. Y todo, iremos viendo, ¿no? Que muchas veces el quid de la cuestión es el humanizar más las relaciones, los encuentros, las vivencias. No buscar una referencia externa, ¿no? De cómo tiene que ser una masturbación. No, cómo es la tuya, cómo tú vives a gusto tu masturbación, por ejemplo, ¿no? Claro, porque cada uno va a lo que, ¿no? Bueno, cada uno, pues esto es la cuestión de las caricias, estamos hablando de acariciarse. No estamos hablando de hacer, no sé, de robots que hacen unos tipo de gestos. Hay un gesto para hombres y un gesto para... gestos además que llevan también ideas. ¿Cuáles son los gestos de la masturbación femenina, masturbación masculina? ¿Cuáles son los gestos? ¿Qué gestos se hacen? Pues el nuestro supuestamente es así, mecánico, ¿no? ¿Y la campana? ¿La campana? Y el nuestro, pues así, ¿no? Y para una vagina, claro, introducir los dedos en la vagina. Esto es otra idea también, que tiene que ver con esta idea de lo que más gustillo tiene que ser. En el hombre el glande, el pene, y en la mujer la vagina. Esto es todo reproductivo, pero no es lo que da más gustillo. Claro. De hecho, las mujeres que me estéis viendo dirán, y de hecho luego tenemos preguntas alrededor de esto, pero si juntamos las dos partes como de más intensidad de placer o de más... Bueno, el placer va a tener otras connotaciones, pero digamos de más terminaciones nerviosas donde hay mucha sensación, no daría esto. Daría más bien esto, ¿no? El clítoris. Sí, total, ¿no? El clítoris es la parte que no... a ver, antes de seguir, ¿sí? Dale ahí a seguidores, arriba. A ver. Aquí. Espero que nos estéis siguiendo. Al ojo con el número 6 arriba. Ojo 6. A ver. Bueno, empecéis a venir más gente, no os metéis. Ese soy yo, esta es Irache. Vale. No, lo que os estáis perdiendo, para dejar lo que os estáis perdiendo. No, es que ha entrado gente, pero se está yendo. Entra gente, ves esa gente, entra. No, era para decir. Esta es la idea esa de lo rápido. Hacer preguntas cuando quieran. Claro. Kites. Hay preguntas, Sandra. Pero bueno. Gaste bulego Barakaldo. A ver, Barakaldo Coa, al de la bota.
Claro, cuando quieran que hagan preguntas. Nahi baduzu euskeraz bota galdera, erderaz, nahi duzuen moduan. Bueno, ¿seguimos? Sí. Seguimos con esta... ¿Qué me dicen por aquí? Ah, no, han hablado. Es el móvil. Que ha hecho algo. A ver. Alguien nos está hablando por WhatsApp. Pues no es el momento. Lo siento, no es el momento. Bueno, pues seguimos con la siguiente sección, un poco unida a esto que estábamos hablando, que es preguntas alrededor de la penetración, ¿vale? Que esta es otro de los sinónimos que decía, ¿no? Cuando se utiliza la palabra sexo, me decías tú, pues follar, ¿no? Sí, Sexo como suele follar, ser. ¿no? Y follar como penetración. Si tú has follado o no has follado, te preguntan, ¿has follado o no has follado? La gente relaciona a eso, ¿no? Entonces, da igual que lo hayas gozado, que lo hayas, pero en el imaginario colectivo está la penetración. Insisto, desde la idea antigua del sexo como reproductivo, como función reproductiva. Vale, entonces, por situar la temática de la penetración, alrededor de la penetración tenéis unas cuantas preguntas también interesantes. Interesantes e íntimas, que esto siempre es de agradecer, que podéis compartir vuestra intimidad, vuestras curiosidades. Una dice, a pesar de ser activa sexualmente, ¿es normal que después de tener relaciones te duelan tus partes? ¿Os acordáis de las partes? Tus partes. De las partes. Tus partes genitales, tus brazos, partes en las piernas. Hombre, pues claro, puede que tengas agujetas. Claro, depende de cuánto llevas. Te mueves mucho. No. O yo que sé, o has dedicado tiempo a acariciar alguna parte que no sueles... Sí. No sueles ejercitar mucho, algún músculo, pues hay agujetas. Eso siempre. Agujetas. Entonces, te duelen tus partes durante un par de días. Eso, a pesar de ser activa sexualmente, es normal que después de tener relaciones te duelen tus partes durante un par de días. De tener relaciones, entiendo, porque puede haber, lo que decía, de relaciones sexuales eróticas, formas de acariciarse, ¿no? En un encuentro erótico, muchos. Aquí está dirigido, aquí, bueno, en general, hay una idea muy dirigida siempre a los genitales, ¿no? Esas tus partes. Sí, aquí yo creo que la pregunta viene siendo... Entonces, claro, si traduciríamos, porque a veces lo que nos pasa con el lenguaje en la sexualidad es que como no tenemos referencias en mi casa, con mis profes, de hablar concretamente de cuestiones de sexualidad, lo que nos pasa es que no tenemos palabras. Claro, sobre todo en el hostola. Igual en casa te toca a alguien que sí lleve, ¿no? Pues bueno, quien ha tenido suerte. Pero como cultura general nos faltan palabras. Esto lo que denota, y lo denota el lenguaje, es que vivimos en una cultura muy infantilizada en la sexualidad. Muy de Disney, ¿no? Podemos decir. No, infantilizada me refiero a la palabra infante. ¿Sabes de dónde viene la palabra infante? Significa que no tiene voz. El infante es el quien no tiene voz. De ahí viene infante. Entonces, claro, si no tenemos voz, no tenemos palabras para hablar de lo concreto que queremos decir, pues no podemos pensarlo bien, no podemos desarrollar el tema, no podemos encontrar los matices. Claro. Y aquí hay muchos matices, ¿no? En un encuentro erótico, por ejemplo, hay muchos matices y muchas cuestiones más allá de la penetración en las que podíamos hablar. Entonces, bueno, digo, si tú has hecho una penetración y en la penetración, que como hay esa idea de que lo que más parece o a veces creo que le va a gustar a la otra persona es la penetración, esto no es así, que lo sepáis, esto no es así.
Pero a veces, pues, puede que tengáis encuentros donde estéis penetración, como dicen penetrator, no, otra palabra que voy a utilizar, el empotrador y no, tanto penetrar. Bueno, pues como os he dicho, pues la vagina es un músculo y los músculos pues también pueden pasar ciertos dolorcillos. Pero luego también pregunta, que además... La respuesta es sí. No, es normal, mira, la respuesta es, todo lo que os pase es normal. Es normal. O sea, si os pasa, es que, claro, puede pasar. Lo que os pase, puede pasar. Hemos hablado de las agujetas, es un músculo y ya está. Lo que os pase puede pasar. No sois ninguno de aquí, ninguno que me estéis viendo, ni tú, ninguno sois anormales de nada. Lo que os pase, en cuestiones de sexualidad no hay cuestiones anormales. Esto también es una idea bueno, de esa idea de meter miedo alrededor de la sexualidad, de como la sexualidad como un peligro, como un riesgo, como algo peligroso a lo que, ¿no? Salirse de la normalidad, el peligro de salirse de lo normal. Bueno, todo lo que os pase es normal. No es que no es normal ni no normal, sino que os pasa, y todas las cuestiones que os pasen alrededor de la sexualidad son explicables. Todas son explicables. ¿Vale? Solo hay que dedicar un poco de tiempo a pensarlas un poco. Pero todas son explicables, tienen su explicación. Y no sé si es sí, y la misma persona no, sí, taca que te taca. Es normal que tus partes no lubriquen, aunque estés muy... Y aquí otro tabú nos viene aquí. El nuevo tabú de hoy es a través de los emoticonos. Una forma de no poner palabras, de no decir las cosas, es a través de los emoticonos. Sí. Entonces, nos ha puesto un emoticono esta compañera maravillosa. Es normal que tus partes no lubriquen aunque estés muy fuego. No sé si muy fogosa, muy excitada, muy cachonda, muy... ¿Qué es lo que ha querido decir? ¿Algo de esto? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Cachonda o caliente o... Muy caliente, podría ser, vale, muy excitada, ¿no? Estás muy excitada, pero tus partes, es decir, tus partes otra vez, tus genitales, tu vagina no lubrica. Es normal, como os decía, no es normal. Si te pasa, tiene una razón, tiene una explicación lo que te pasa, ¿vale? La excitación... Luego vamos a hablar del orgasmo, de las diferentes fases del orgasmo. Entonces, a veces queremos saltarnos fases y la lubricación es una consecuencia, igual que la erección, no es algo que podamos decir, ahora me erecto, ahora lubrico. No, es una consecuencia ¿de qué? De nuestra excitación. Entonces, si no estás suficientemente no, diría yo, pero la lubricación es un signo de excitación genital. Puede que estemos excitadas, puede que me esté excitando, bueno, ese encuentro, pero que estéis probando una caricia, por ejemplo, que es que, a ver, un poco más de imaginación hay que hacer otra sesión solo para imaginar otras caricias que no sean la penetración. Pero es habitual que casi desde, bueno, casi se está volviendo casi una obligación esto de la penetración, tiene que pasar sí o sí. Entonces, cuando se genera cierta obligación, nadie me obliga, pero hay una idea de esto tiene que pasar, tiene que haber una penetración. Sí, lo que hablábamos del guión, ¿no? Ahora toca el guión ahí. Ahora toca ya. Hombre, ya. Te he chupado aquí, me has chupado allá, más un beso. Toca, ahora toca ya. Porque me has chupado aquí, te he hecho unos besos, no sé qué, el guión ABC. Ahora toca meter. Cuando toca meter, no lubrico. Me hace daño. Claro, no lubricas, te hace daño. Claro. Pero vamos a seguir intentándolo. No. Si duele, no intentes, porque lo que estoy buscando es placer, es sensaciones gozosas. Si no tengo sensaciones gozosas, pues a otra caricia mariposa, a otra cosa mariposa, a otra caricia. Luego también igual tiene que ver, dependiendo del día o de la semana, que tú estés en un momento que no
Que no, digo, de ansiedad o... de estrés, de o no de sé estrés qué. también. Ya, pero es que tiene que ver con tu excitación. Entonces no estás excitada. Puede que, mira, es que no me excito porque no me excito. Eso. Y ya está. Pero puedo estar también acariciándome sin estar excitada. Se puede. Nos podemos estar acariciando en pareja, en relación, y estar con sensaciones muy gustosas y no estar. No hay que excitarse. No hay una obligación ni de excitarse ni de hacer una penetración. No es obligatorio. Para nada. Es decir, en un encuentro lo interesante es que hagáis lo que realmente deseéis, lo que realmente os haga estar a gusto. Me encuentro con una caricia, como en este caso una penetración que me produce dolor, ¿no? Pues no hago la penetración y hago otra caricia. Claro. Y me dedico a chupar una oreja, o a que me chupen la oreja, o a que me chupen un pezón, o a que, no sé, me acaricien de pies a cabeza, me hagan un recorrido, lo que a cada uno le apetezca. Y entonces luego aquí hace la pregunta de, a ver, ¿pero a qué se le considera tener relaciones? ¿Solo preliminares se considera follar también? ¿O cómo? ¿Cuenta como follar o no cuenta? Bueno, aquí ha lanzado muchas cosas, ¿no? Claro, aquí está... Bueno, a ver. Todo lo que hemos estado hablando antes, ¿no? De esta idea de follar. La idea de follar como que parece que es algo moderno, que la palabra follar parece como moderna, pero ha sido una forma de disfrazar una idea antigua. Fíjate. Esto que parece muy moderno. Sí, porque follar lo llevas a la penetración, ¿verdad? Follar, claro, pues si estamos hablando de la caricia de la reproducción. Si digo la caricia de la reproducción, casi es un activo, y que qué rollo, ¿no? Que no queremos reproducirnos. ¿Para quien se quiere reproducir? Pues sí. Pero no queremos reproducirnos, queremos gozar. Pues entonces, no sé, hay otras caricias para gozar, Claro. ¿no? Pero está esa idea. Entonces, aquí, ¿cuenta cómo follar? ¿No cuenta? Vale. La idea de preliminares, esta palabra que nos has dicho también, ¿no? Las preliminares. Ahora tenemos una pregunta. ¿Tú sigues? Tenemos una primera pregunta en directo, me encanta. ¿Puedo hacer una pregunta respecto a la anterior? Sí, por favor, lanza la pregunta. Sí. Canwell Kid. Sí. Me encanta que lances una pregunta respecto a la anterior. A ver, le contesto ya de aquí. Sí. No sé si sigue, a ver, dale ahí arriba. Sí. Sí, aquí está, sí, Canwell. Pues cuando quieras la lanzas. Te lanzas. Bueno, voy contando cosas sobre preliminares y recogemos tu pregunta ahora, ¿vale? Yo controlo. Esa idea de que están los preliminares, es decir, los previos a, y luego está el top de la caricia, que es la penetración, ¿no? Entonces, esto es una idea antigua. Esta es la idea antigua. Hay que desordenar esas caricias. No hay un orden, no hay un previo y un... Esto fue una idea de Freud que no nos... en fin, no nos sirve mucho ahora. Nos sirve para meternos en líos y para crear limitaciones y sufrimientos muchas veces. Entonces, lo que se llama preliminares tiene de fondo esa idea de lo previo y lo secundario y como caricias menos valiosas, ¿no? No cuentan tanto en el... ¿no? Sí. Que lo he hecho. Oye, bueno, he chupado pezón ya, ¿eh? Apunta que he chupado pezón. Sería el prólogo, ¿no? Claro. He llegado a chupar pezón. Esto igual podría ser lo más de lo más. Sí, ya... ¿Tú has llegado alguna vez a chupar pezón? No lo sé. Pero nadie te lo pregunta. Claro. Pero la penetración sí. Claro, cuando te preguntan qué tal, mítica charla, ¿no? De aquí, ¿qué tal? ¿De colegas? No te preguntan, ¿qué tal van a lo directo? ¿No? A la penetración. A la penetración. Bueno, pues ahí hay, sentir o pensar que en un encuentro erótico, cuando dos se gustan, se desean, se quieren acariciar, se encuentran ahí en intimidad, para darse gustito, para estar a gusto. Bueno, no para darse gusto y para estar a gusto, en realidad hay otra búsqueda mucho más profunda. Podríamos entrar.
Porque no estamos buscando solo un gustito, estamos buscando a alguien con quien poder mostrarme, alguien con quien poder ser más yo, más auténtica. Entonces, esas ideas, y ya nos lanza la pregunta. A ver. Esa idea de preliminares la quitamos, todas las caricias tienen el mismo valor, lo valioso de cada caricia es que sea deseada, que apetezca, que sea deseable para los dos. ¿Vale? A ver, te digo, bueno, lo lees. Vale, sí. El problema no es respecto a la penetración obligatoria entre comillas. Sí. El problema es no lubricar antes de penetración, de sexo oral o de caricias, o lo que sea, es decir, como sequedad o algo así. Vale. Ah, me está haciendo la pregunta. Vale, sí, con respecto a la anterior. Vale, estás concretando, me encanta. Vale, que no lubricar. A ver, Yo no puedo hablar, ¿no? No. ¿De sexo oral o de caricias? Sí, cuando te hacen el sexo, o sea, cuando te acarician con la lengua tus genitales, que eso quieres decir, ¿no? Aquí ya sexo se vuelve a utilizar de otra. Cuando estás en un encuentro, puede que no estés excitado. Ah, vale, dice que el problema es que No sé si me explico. de lubricar incluso antes de la penetración, ¿eh? O sea, que no lubrica. Sí. Eso, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Claro, pero tú ¿cómo te das cuenta de que no lubricas? Alguien te está diciendo, no estás lubricando. Entendemos que yo mismo. O alguien me puede responder, ¿no? Sí, sí, Diálogo. sí, puede decir. Tú chateame, Lo que cambio. pasa es que va con retraso. Lo que tú dices ahora... allá Va con arriba. retraso. Sí. Vale. ¿Ves? No me refiero a no lubricar por falta de excitación. O sea, que ¿Cómo? parece que se excita, pero que no lubrica, ¿no? Ya, pero es que la lubricación es... o hay un problema fisiológico que no suele ser casi nunca, pero oye, no lo sé. O realmente o no estás excitada. Puedes sentir deseo, es que aquí hay una confusión. Puedes sentir deseo, puedes sentir mucho deseo por la persona con la que estás, pero igual hay algo o la situación o no te excita, porque la lubricación es una consecuencia de la excitación. Claro, diferenciamos deseo y excitación. Sí, Claro. diferenciamos deseo y excitación. O sea, tú tú puedes puedes que estar estés ahí- súper a gusto con esa mujer o ese hombre con quien estés, que desees mogollón, que estés estar con él, con ella, que estés estar acariciándose, pero claro, ¿en qué momento se pone en evidencia que el que no lubrica, bueno, no sé, no lubricar o no lubricar suficiente para qué, ¿no? Porque la vagina tiene una lubricación natural constante. No es que no lubrique, sino hay una lubricación natural constante. Solo que cuando estamos más excitadas, lubricamos más. O sea, no lubricar, eso no es posible. Tú lubricas. Siempre. Estamos lubricando. Es como decir, sí, bueno, que la boca está siempre, puedo tener la boca seca, pero está en constante. Pero nunca se acaba la húmedo, saliva, ¿no? claro. No se acaba, está claro, está en constante. A ver. Excitación hay. El problema que cuando te das cuenta no está lubricando y solo se lubrica cuando hay penetración y demás, porque al final, al penetrar sale líquido, ¿no? Vale, a ver si me explico fatal. Ay, cariño, no. Es lo que hablamos antes. Son las limitaciones del No chat te también. explicas Si fatal, estaríamos, sino no. nos han hecho explicar todo. Son las limitaciones también del medio, A ver, el problema es que cuando te das cuenta, no estás te das lubricando. cuenta, no estás lubricando. Y solo se lubrica Cuando hay hay penetración y demás. ¿Cómo que solo se lubrica? ¿Quién solo se lubrica? Solo se pues, Eso es lo que no entiendo. Porque al final, al penetrar, sale líquido. ¿Sale líquido quién? ¿De la vagina? ¿O el líquido, el semen el semen del pene? ¿O el líquido? ¿O estás hablando Yo creo que está de la hablando de- eyaculación, lo que se ha llamado la eyaculación, yo creo que está hablando de su vagina todo el rato, ¿eh? de la eyaculación femenina? De que se haga un chorro.
porque esto puede pasar o puede no Sí, pasar. vagina, ¿ves? Sí, vagina. Que está hablando de su vagina, no Sí. está hablando de penes ni nada. Sí, vale, al final, al penetrar, al final no hay al final, no tiene que salir un líquido, vale, es que yo no sé si estás confundiendo, no eyaculación, No hay eyaculación. vale, lubricación, que como que tiene que salir un líquido al final, ¿de qué final? Cuando orgasmas, ¿quieres decir? Sí, será así, ¿no? ¿Eso quieres decir? Al final que estás muy excitada, ya el sumo de la excitación, orgasmas, y ahí como que tiene que ser un líquido. ¿Eso es lo que te estoy entendiendo? Ah, igual que ella cree que tiene que salir algo y no le sale eso. No, a ver. Sigue intentándolo. Intentando que nos entendamos. O sea, para que te hagas una idea, ahora mismo estás en este nivel, ¿eh? Uy, ¿por qué no puedo ver? Ahora tengo puesto el mute. ¿Por qué lo escucho? Vale, tu vagina siempre lubrica, siempre está lubricando. No sé en qué momento te das cuenta o te piensas como que no está lubricando. Puede ser que sea en un momento de la penetración, donde si hay poca lubricación puede producir dolor. O de penetración de un pene, de unos dedos, de lo que penetre. Ahora, al final, al principio, no tiene por qué... a veces puedes producir más lubricación, a veces menos. No hay una medida exacta que tenga que ser. Porque esta es la siguiente pregunta. Yo te sigo, Campbell, sigue explicándome. Porque yo creo que es la misma. ¿Por qué duele la penetración? Ah, no, espérate. No. Tiene que ser con la pregunta de lubricar. Vale, pero hay otra que pregunta, ¿por qué duele la penetración a pesar de que estés muy fogosa? Eso sí. Bueno, seguimos a ver si... Vale, la penetración no tiene que doler. Si duele... A ver, voy a ponerme como ejemplo. Voy a ponerme como ejemplo. Pongamos que mi amiga Manuela tiene relaciones sexuales con Amparo. Bien. Y cuando ambas personas están suficientemente excitadas, comienzan las caricias. Vale, sí. Pero bueno, igual han comenzado antes, ¿no? Para que estéis tan excitadas las dos. Vale. Mira lo que pone. Y ahí es cuando Manolita se da cuenta que no está lubricada. O sea, son dos mujeres que Bueno, están ahí... se está poniendo un ejemplo. Sí. Ahí cuando comienzan las caricias, ¿dónde? En los genitales. Entendemos, ¿no? En la vagina. ¿Qué es lo que acaricia para...? Es que los 3 puntos... ¡No pongáis 3 puntos! ¿Comienzan las caricias dónde? Yo creo que para que estéis excitadas es posible que os hayáis mirado y os hayáis bailado a lo lejos, pero algo os habréis acariciado, sí, seguramente. En los genitales. Vale. Venga, ahora. Entonces, las caricias en los genitales. Las caricias con los dedos, con la boca. O sea, yo lo que no entiendo, a ver, Ismene, si me permites, sí. Yo lo que no entiendo es, a ver, otra cosa, es que no me deja escribir más. Es que no me deja escribir más, por eso he puesto, perfecto. Perdón, a pero ver, sigue, yo lo que entiendo es que Campo. están ahí cachondas o excitadas y se están acariciando. Por lo que aquí dice sus genitales ya. Y ella no está lubricada. Eso es lo que entiendo yo. Ya, pero para... ¿Has escrito más? No. No. Concrétanos, por favor. Porque es claro, eso, lo que estoy diciendo es que para yo, percibir no esté lubricado estás. Sí, suficiente como para qué, como para introducir algo en tu vagina. Ese es el problema. Si quieres introducir algo en tu vagina y te produce dolor o te produce escozor o te produce
bueno, que ahí es donde puedes notar, ay, es que no estoy lubricada, y esto me molesta, me duele, no es gustoso. Pues a otra caricia. Claro, porque aquí igual la pregunta también es relacionar el nivel de excitación o de deseo de la persona con tu lubricación. Igual ella se piensa que no lubrica, entonces no, ¿sabes? Su cuerpo no le excita a ella, no sé. Algo así. ¿Sabes? Claro, es que yo puedo estar muy excitada. La lubricación es una consecuencia de la excitación, pero depende de qué forma de estimular, o se puede lubricar más o menos. Eso sí, pero se puede lubricar más o menos. No quiere decir que aunque no lubrique... Lo que ha dicho él. Lo que ha dicho él, vamos, bien. Vale, lo que ha dicho él entonces, que dices, tendría que, para mi lubricación no está explicando, no está expresando todo lo excitada que estoy. Algo así. No, o sea, que ellas están cachondas y se están tocando, ¿no? Sí. Vaginalmente, por lo menos. Entonces están tocando... Y ellas no están tan lubricadas, no están lubricadas. Claro, pero entonces eso, lo que estoy diciendo es que entonces eso lo notas cuando introduces unos dedos. Supongo. Campbell, ¿vamos bien? Porque si no, ¿cómo sabes si estás lubricado suficiente, no? ¿Vamos bien? Yo creo que sí. Quiero decir, cuando yo hablo de penetración puede ser penetración con un pene, penetración con un objeto, penetración con unos dedos, hay una penetración en la vagina. Entonces, esa vagina necesita estar lubricada. O que no te haya que estar como siempre, como un día, ¿no? Como siempre. Como siempre. Como un día normal. Lo que quiero decir es que si no fluye esa penetración, hay un dolor. Claro. Es desagradable. Claro. Entonces, si es desagradable, pues a otra caricia o acariciar más por fuera. Y es posible que si acaricias, lo dedicas más por fuera, a los labios, al clítoris. Es que Amparo sí lubrica, pero Manolita no. ¡Ay, maja! Es que Amparo y Manolita son distintas. Todo esto antes de la penetración, oral, etc. Claro, pero Amparo y Manolita, Amparo y Manolita son distintas. Claro. Y tienen vulvas distintas, y tienen lubricación, formas de lubricar distintas, y tienen formas de excitarse distintas. Vale. Todo esto antes de la penetración oral, solo caricias genitales por fuera. Vale, que solo se están tocando, pero que no están... Vale, pero es que, claro, hay quien, igual que pues tendréis amigas o no sé si lo compartís o no, pues hay quien suelta mucho flujo durante el día, mucho flujo vaginal, y quien suelta poco. Y quien ¿no? se corre antes y quien se corre después, claro. O sea, Bueno, más tarde claro, el antes y el después es de pero referencia a alguien también. O que tarda mucho o muy poco, o lo que sea. Tarda mucho o muy poco en referencia a otro que está... A alguien, ¿no? Hombre, siempre, sí, claro. Claro. Ahí en el orgasmo nos meteremos en eso también. Bueno, pero en este caso es... ¿no? A ver. En este caso lo que te está pasando, Campbell, creo, es que piensas que si le pasa a Manolita, tiene que pasarte a ti también, Amparo. Y esto te está creando un poco una dificultad. Como tú lubricas y yo no lubrico, bueno, es que ella tiene una forma un lubricar distinto al tuyo. Distinto. Entonces, podéis estar súper a gustito, excitada, tal, pero si tú quieres o buscas, o que no tienes por qué buscarlo, sino que lo que puedes buscar es estar a gusto. En ese momento, igual no es un momento para... O sea, tienes que buscar la caricia que te haga sentirte a gusto, la que te haga disfrutar. Pero no hay una obligación de tener que lubricar de la misma forma Manolita y Amparo. Porque cada una tiene sus, bueno, no sé, quién saliva más y quién saliva menos. Hay quien se le caen mal los mocos y hay quien se le caen menos. Vamos, que no es que somos distintas. ¿No? Manolita, Amparo y yo, todas somos distintas. Entonces, lo que no podemos es compararnos con... Pero es que a Manolita le pasa siempre, no solo con Amparo. No solo con Amparo. Que le pasa que cree que no lubrica lo suficiente. Esto es una creencia. Es una creencia que depende de qué caricias o cómo... Me gustaría hablar más detenidamente contigo, Campbell.
Pues podemos, si nos escribes a privado, te pasamos los datos de Ismene, ¿vale? Vale, luego al final os voy a decir, hay un servicio, una asesoría, la asesoría sexológica gratuita aquí en Esquerra Aldea, ¿vale? Donde atiendo de manera personal y yo creo que una cuestión así, más concreta y personal, requeriría, si te animas, un cara a cara tú y yo poder charlar. Se quedaba al final, creía que era yo. Claro, sí, puede ser una sequedad vaginal, pero estás, o sea, médicamente, si tienes alguna dificultad médica, eso puedes mirarlo en el ginecólogo, que te mire médicamente si hay alguna, o anatómicamente si hay alguna cuestión, pero esa idea de sequedad, yo no sé tampoco qué edad tienes, porque también dependen las edades, esto puede aparecer en diferentes edades, claro, puede que estando en el Gasteguela me estoy haciendo una idea de una edad, igual tienes otra, no lo sé, pero por ejemplo sí que la sequedad vaginal muchas veces después de... es que me da miedo el ginecólogo. Bueno, pues te pasamos... Bueno, te doy miedo yo, ¿no? Si no te doy miedo yo, podemos quedar, hablar tranquilamente... ¿Tú estás a gusto con Ismene? Pues este tema puedes hablar con ella y te vamos a pasar, ¿cómo te pasamos? ¿Por el privado? Eso, que háblanos al privado, Cowell, y te vamos a pasar bueno, aún así ya me quedo. ¿Sabes que vamos a pasar el cartel de la asesoría sexológica? Y el email o algo, ¿no? Para que hable. Eso es. Vale, pues luego te lo pasamos por privado, ¿vale? Que, bueno, Cowell... Aquí hay muchos temas a pulir, ¿no? Ese miedo ginecólogo y esa idea de la sequedad vaginal. Vale. Que es que igual no tiene sequedad vaginal, ¿eh? Claro, es que estamos aquí... Que igual no lo tienes. Igual bueno, es una comparativa. Terminamos, ¿vale? Un poquito lo que queda. Bueno, vale. Por entrar en el tema del orgasmo y ya. Vale. Bueno, y hay otra más. Ah, y otra más. Sí, vale, pues... de fantasía, sí. Para mí, sí. Vale. Con el orgasmo, las preguntas del orgasmo. A ver. Aquí. Vale. Sobre el orgasmo, habéis preguntado, tengo aquí 3 preguntas, ¿vale? Alrededor del orgasmo. Una pregunta. Pensaba que seguía escribiendo Campbell. No, o sea... Pero Campbell, nos vemos pronto. Sí. Pregunta si es normal tener solo orgasmos clitorianos. Algunos diréis, ¿qué es esto de orgasmos clitorianos? Con tecnicismos. En realidad este tecnicismo es también gracias a Freud, que nos hizo pensar o hizo esa distinción entre orgasmo vaginal y orgasmo clitoriano. Pero el orgasmo es uno, y el orgasmo puedo obtenerlo de diferentes formas, no solo vaginal, de diferentes formas puedo obtenerlo. ¿Es normal tener solo orgasmos clitorianos? Lo más habitual, el 90% de las mujeres tienen orgasmos a través de la estimulación de su clítoris. Lo más habitual, es muy poco frecuente en una penetración o a través de la estimulación dentro de la vagina de orgasmar, también puede pasar, pero sobre todo, no sé si podéis ver en las redes cómo es un clítoris, ¿no? Cómo tiene un glande, el clítoris, que es un poco la parte que se ve, un glande chiquitín, pero luego tiene unos bulbos, unas raíces bien extensas que abarcan la vagina. Entonces, en realidad, el eco que hace a través del clítoris es lo que puede dar la sensación más de intensidad, de excitación intensiva. Entonces, ¿es normal? No, es que no hay 2 tipos de orgasmos, hay uno orgasmar, cada uno distinta, y cada una tendréis una forma y una vivencia orgásmica distinta en cada encuentro, y lo más frecuente es que las mujeres lleguemos o
vivamos una experiencia excitatoria más alta a través del clítoris, a través de la estimulación de la caricia del clítoris. ¿Vale? Y entonces luego pregunta, ¿por qué a las mujeres les cuesta alcanzar el orgasmo solo con la penetración? Y aquí también hay una trampa, ¿no? En la propia pregunta, ¿cómo que les cuesta? Digo, ¿por qué cuesta entender a los hombres que la forma más frecuente, fácil o que más buscamos para encontrarlo, para alcanzar el orgasmo es el clítoris, es a través de la estimulación del clítoris? ¿Qué manía con la vagina? Que eso viene de una idea antigua, de una idea muy antigua que tiene que ver con lo reproductivo. Pero no es que les cuesta, no es que les cuesta parece como que tiene que pasar por ahí el orgasmo no tiene que pasar por las vaginas, para nada, no, es lo menos frecuente de hecho, ¿vale? El orgasmo femenino no tiene que ver con la penetración. O sea, la mejor manera de encontrar un orgasmo una mujer no es en la penetración, para nada. Así como nosotros sí, ¿no? Bueno, no penetración, sino estimulación técnica. ¿Estimulación del glande, del pene? Sí, ¿no? Bueno, vosotros con las limitaciones que tenéis es poder explorar y experimentar las sensaciones de todo vuestro cuerpo más allá de vuestro pene también. Y eso es una limitación que habéis tenido histórica, ¿no? Sí. Parece que históricamente hemos sido más limitadas porque no se anulaba nuestra sexualidad, nuestro deseo. Pero bueno, como no se hablaba, nadie decía nada. Como de lo que se habla es de cómo tiene que ser la sexualidad masculina, ha sido muy dirigida. Y muy dirigida al pene, muy dirigida a la penetración y a la eyaculación dentro de la vagina y a esa idea reproductiva. Y ya digo también individualmente, o sea, cuando hemos hablado de la masturbación, digo, ¿sí? Que llegar al orgasmo nosotros, que parece que solo es lo mecánico. Bueno, es que el orgasmo no es una cuestión solo mecánica. Claro, digo que parece. De hecho, no es una cuestión mecánica, porque si fuese una cuestión mecánica, tú te aprendes una técnica mecánica y da igual, no sé, que estés estresadísimo, que no te guste la persona con la que estés, da igual que, no sé, que se acaba de morir tu pájaro, que da igual, tú haces la técnica y ya está, pero no. Pasa que, ay, es que estoy dale que te pego, tal, y no me corro. O es que o me corro muy rápido. O es que no se me empalma. O es que, claro, porque somos humanos y nos pasan cosas a los humanos. Y nuestro orgasmo y nuestro deseo y nuestro placer pasa por nuestra vivencia. Por los significados que les damos a esos gestos también. Cada gesto tiene un significado. Si nos están viendo chicos también, que sepan eso. Claro. Y hablando de chicos también, esto una pregunta que ¿una chica puede llegar a orgasmos por sexo anal? Otra vez sexo en realidad está por penetración. O por sí, será penetración. Digo yo. Por chupar el ano. Yo creo que aquí es penetración. El sexo igual a penetración. Sí, ¿no? Vamos a decir que sí. Vale, aquí, ¿ves? Todavía hay confusiones. Tenemos otras palabras para concretar, ¿no? Y para no concretar lo usamos como un eufemismo la palabra sexo. Todavía no sabemos lo que significa realmente sexo. Luego al final llegamos, Una chica puede llegar a orgasmos o a orgasmar, ¿no? Por estimulación anal o por una chica y un chico. Que no se nos olvide. Porque los anos son de chicas y de chicos. Y el ano como ano se puede estimular a chicas y a chicos. Que hay un tabú también con el ano masculino, ¿no? Fuera de la relación entre dos hombres. En una relación entre un hombre y una mujer hay dos anos. Hay dos posibilidades de estimular dos anos, no uno solo. Entonces, bueno, el ano es otra zona a estimular, una zona además no reproductiva, donde no hay riesgo de embarazo, más sensible, más, como decíamos, es un esfínter, entonces ese esfínter hay una parte que es voluntaria y otra parte que es involuntaria y, bueno,
requiere de una estimulación mayor, un cuidado, un mimo mayor, ¿no? Pero insisto, anos de mujeres y anos de hombres. Un alumno nuestro hizo un trabajo muy interesante sobre ese tabú de la estimulación de ano en hombres heterosexuales. Interesante. Entonces, con la cuestión de los orgasmos, sí que me gustaría contaros un poco que el placer tiene diferentes pliegues, ¿vale? Hay un primer pliegue que son las sensaciones agradables. ¿Y las sensaciones por dónde las percibimos? ¿Por el pene? No. ¿Por la vagina? No. Las sensaciones, esto de primaria, por los 5 sentidos, ¿no? Bueno, luego dicen que no, pero sí. 5 más sentidos. Sí, ¿vale? Estéreo, bueno, por la vista, por el oído, por el olfato, por el gusto, por el tacto. He dicho todas, ¿no? Sí. Sí. Entonces, a través de los 5 sentidos podemos obtener sensaciones gustosas. Tenemos ahí campo para explorar. En un segundo pliegue, a veces, en los encuentros eróticos, a veces esas sensaciones gustosas son tan gustosas que producen excitaciones. Que la excitación no es más que una consecuencia de las sensaciones gustosas. Y la excitación tiene que ver con algo más fisiológico. Me pongo roja, sudo, la respiración va más acelerada, lubrico, me erecto. Por cierto, también se erecta mi clítoris. Se erecta el pene y se erecta el clítoris. El clítoris se erecta más, algo se puede notar hacia afuera y depende del tamaño del clítoris, pero y se erecta por dentro, ¿vale? Las raíces, los bulbos se hinchan, se erectan también. Y eso son consecuencias fisiológicas de la excitación. Entonces, estamos en el primer pliegue en las sensaciones, las excitaciones, y cuando estoy ya muy excitada, que ya no puedo más, no llego al nivel máximo de excitación de ese momento, de ese encuentro, en ese día, no el máximo total, sino de ese día, yo hasta aquí me excito y no puedo excitarme más, una excitación más alta, entonces orgasmo. Eso es orgasmar, ¿vale? Solo es llegar al punto más alto de ese momento, de ese día, de excitación y orgasmo, ¿vale? Entonces, hay 3 pliegues. Un truco, para que no haya problemas, que suelen haber problemas alrededor del orgasmo, de las excitaciones, un truco importante es que tanto el orgasmo como la excitación va a ser una consecuencia que no podemos gestionar, controlar. No podemos, es decir, voy a excitarme más. Si yo pienso, voy a excitarme más, lo que pasa es... Lo contrario, ¿no? Lo contrario, igual que voy a dormir. Sí, pasa lo contrario. Hay un truco que para dormir, bueno, esto es pensar, ¿no? Que, o sea, si te quieres dormir, tienes que hacer lo contrario. En plan... Y te duermes al final de... Lo contrario, estar a tope. Vale, pero ¿ahí qué estás haciendo? Estás metiendo sensaciones. Entonces... No, pero quiero decir, si quieres dormir, haces como la fuerza de no te pones a correr, digo, ¿no? Sino como no que aguantas, sí, en vez de pensar, aguantas ahí y al final... Bueno, los trucos de cada uno de dormir, vale. Sí. Los trucos con las excitaciones de... voy a contar orejas para tardar más en correrme, por ejemplo. O voy a... todos esos trucos no funcionan. No funcionan. Los habéis probado ya 1000 veces y ya sabéis que no funcionan. Entonces, ¿qué es lo que sí funciona siempre? Siempre ir al primer pliegue del placer, a las sensaciones. Es decir, si creo que no estoy suficientemente excitada, no puedo ir voy a excitarme más, venga, voy a excitar más, sino que voy a buscar más sensaciones agradables, gustosas. Voy a las sensaciones, a los 5 sentidos. Entonces, ahí sí que yo puedo meter
meter más leña en el fuego, en las sensaciones. Voy a buscar más sensaciones, nuevas sensaciones, distintas, de otra manera, como sea. Eso tendrá una consecuencia en mis excitaciones. Y mis excitaciones tendrán una consecuencia de los orgasmos. También hay quien va a buscar, tengo que correrme, y no me corro. Eso... Entonces, una vez más, vamos a las sensaciones. Nos olvidamos del orgasmo, nos olvidamos de las excitaciones, eso llegará solo si quiere llegar. Y si no quiere, qué bien, que me lo he pasado, ¿no? Sí. Porque voy en busca de sensaciones gustosas, de encuentro gustoso contigo, de estar a gustito Claro, contigo. esa es otra. Tú puedes correr, sobre todo en los chicos, que parece, y volviendo otra vez al principio de este del porno, que si no nos corremos, pues no hemos culminado o no hemos, ¿no? Claro, y la exigencia. Porque tú puedes... Pero ahora esa exigencia también está poniéndose en las mujeres, en esto de la igualdad. Pero sí, la exigencia de hay que correrse. Hay que correrse. Sí. Si no, es que pasa, que no te ha gustado. Y hay que correrse. Se puede estar a gusto y no correrse. Claro, puede eso, pasar, eso. Hay muchas parejas, muchos encuentros que están muy a gusto y no se corren o que no hacen la penetración y están la mar de a gusto. De hecho, muchas veces, muchas parejas, por una cosa u otra, donde hay una dificultad de la penetración, de repente tienen una vida de caricias muy amplia. Claro, porque te conocen más, ¿no? Porque no estás limitado al esquema, limitante, al guión antiguo, además, ¿no? Al guión antiguo del Betesaca. Claro, si pones un guión, exploras todas las posibilidades. Claro, y no lo cumples, pues ojito, ¿eh? Bueno. Entonces, ¿puedo contar más cosas de...? 10 minutos. 10 minutos. 10. Tac, tic, tac, tic, tac, Más o menos. Bueno, pues no os voy a contar, os podría contar un poquito el ciclo del orgasmo. No os voy a hablar de esto. Otro día. Si queréis, os quedáis con ganas, otro día más. Ya hablaremos, si nos pasas estas cosas las podemos subir. Ya veremos. Esto es material privado, Ah. para dialogar. Que vengan a los cursos, eso También. Eso sí. Vale, pues una última pregunta, Sí. muy interesante, sobre las fantasías, esto es muy interesante. Y aquí nos vamos a ir acercando un poco a la idea de sexo, a la verdadera idea de sexo. Vale. Pregunta una compañera: ¿soy lesbiana si alguna vez he tenido fantasías sexuales con otra mujer? Pues bueno, esto es muy mítico, ¿eh? Y en los chicos también, claro. Esta es la fantasía masculina por excelencia, ¿no? ¿Cuál? Que dos mujeres... No, digo que los chicos, sí, ¿Que fantasean con hombres? Eso digo. También. Entonces hay un miedo de a ver si voy a ser lesbiana, a ver si voy a ser gay, a ver si Eso. voy a ser... Bueno, pues tengo una noticia buena y otra mala. No, depende cómo lo... Vale. No hay noticias buenas ni malas. Lo que sí hay es entender un poco la vivencia. Por un lado, es una fantasía muy habitual de mujeres y de mujeres heterosexuales. Muy habitual, fantasear con mujeres. Pero en todo caso, el ser lesbiana o hetero, el ser gay o hetero, el que me erotice más con hombres o me erotice más habitualmente con mujeres, que eso significa, ¿no? El ser lesbiana o ser gay, no es una cuestión cerrada, si soy una cosa no soy la otra, si soy, ¿no? Como si fuesen dos cajas distintas confrontadas, que no, sino que el ser humano, todas y todos, tenemos la posibilidad de erotizarnos, de enamorarnos, tanto de hombres como de mujeres. Y esto es una cuestión de orientación, por eso se llama orientación del deseo, no es una determinación, es una orientación. Yo más habitualmente me suelo erotizar, le río más la gracia, juego más a la seducción, más habitualmente con mujeres. Eso no quita que conozca a un hombre en concreto que diga, ¡buah! Y este también me erotiza, o incluso decida hacer la vida con este hombre. Puedo ser lesbiana y decidir hacer la vida con este hombre concreto que me erotiza. Entonces, es conjugable todo eso, ¿vale?
De alguna manera, si queréis, todos somos bisexuales, podría ser el titular. Todos somos bisexuales. Todos nos orientamos más hacia un lado o hacia otro. Pero la posibilidad de enamorarnos, de erotizarnos, de seducirnos o de fantasear también con los dos sexos está ahí. ¿Vale? Porque una cara, tú puedes fantasear o tener deseo, otra cosa que te gusta luego en la vida real, ¿no? Claro, esas son las dos vías una cosa es la fantasía, otra cosa es la conducta. Hay una idea confusa también entre que hay que hacer realidad las fantasías. Esto es una absoluta tontería. Lo peor que podéis hacer es hacer realidad las fantasías. Las fantasías sirven para fantasear y eso alimenta y cultiva el deseo y la erótica, eso lo cultiva. Y otra cosa es que fantaseo porque también me estoy erotizando o con alguien, con Manolita o con Amparo, ¿no? Puede que me esté erotizando. Bueno, es posible. La posibilidad de erotizarnos con un hombre o con una mujer lo tenemos todo mujer y todo hombre. Siempre. Aunque nunca me haya... No, pues a mí solo me han gustado tíos. No me han gustado. A mí las tías no me gustan nada. Bueno, pero igual un día puede ser que esto pase en tu historia. Solo me han gustado tíos. Pero que sepas que tienes la posibilidad o que existe la posibilidad de que en algún momento conozcas a alguien, a una mujer en concreto, que te erotice, que te seduzca, que te guste compartirte con ella, que te guste compartir, incluso que decidas compartir la vida con ella, por ejemplo. Esto es conjugable, es comprensible y esto pasa, nos pasa. Y por aquí entramos un poco más a la idea de sexo, ¿no? Que es quién me erotiza, pero son dos cosas distintas. Una cosa es quién soy, ¿no? Quién soy yo, cómo me vivo, cómo soy como sujeto sexuado, ¿no? Los sexos, mujeres y hombres, la feminidad, la masculinidad, esto tiene que ver con la idea de sexo, ¿no? Ese diálogo entre lo femenino y lo masculino que todos y todas tenemos. Ahí está el centro de la idea de sexo y no son genitales ni es el placer, no, una cosa es el placer, otra cosa son los genitales y otra cosa es el sexo. Son tres cosas distintas. Y cada uno tiene sus palabras, sus conceptos y podemos concretar, ¿no? O una cosa es la penetración, otra cosa son los genitales y otra cosa es el sexo. Son tres ideas y tres cosas distintas. Y la gente lo ha resumido en follar, ¿visto? O sea, somos básicos. No es que somos básicos, sino que no hemos recibido, no tenemos un espacio educativo, una educación sexual que esa es otra. Sistematizada, Esa es otra. Amplia. Entonces, o lo estudias o no. Y todavía queda mucho tema por... Sí, podemos estar aquí 8 directos, ¿no? Muchos directos. Yo abierta estoy a más directos. Lo que sí me gustaría para terminar, y esto espero que lo pongas en las redes, lo pongáis en las redes, sí, son dos recursos que tenéis disponibles. Uno durante todo el año y el otro en julio, todos los julios. El primero es la asesoría sexológica que está en Sestao. Es asesoría sexológica para toda Ezkerraldea, para jóvenes de toda Ezkerraldea. Y ahí estoy yo. Podéis pedir cita. Os pondremos el cartel. Sí, pondremos, cuando subamos esto, ponemos el email, el cartel. Vale. O podéis poner cita en un número, en el cartel tendréis, ¿no? El número de teléfono en el FIG de Sestao, el Centro de Información Juvenil de Sestao, o en su email, figsestao@sestao.eus. Y ahí solo tendríais que llamar y decir quiero una cita con Ismene, que soy yo, con la sexóloga. Os cogerán el nombre, un teléfono, nada más. Y si lo queremos hacer de forma menos hablada, podemos hacerlo, ¿no? En el mail. Por email. Una consulta por email también podéis. No consulta por email, sino poner. Para pedir la cita, sí. Soy Manolita. Soy Pepa, Manolita y Amparo, que nos han acompañado. Manolita y Amparo, que nos han acompañado toda la sesión. Soy Manolita o Amparo. O somos Manolita y Amparo, o somos un grupo. Podéis venir a la asesoría sexológica solas, en pareja,
con amigas, con amigos, ¿vale? Un grupo como queráis. Le decía, pues si nos da reparo llamar y yo qué sé. Sí, si no queréis llamar, que no os mola llamar, pues un email. Quiero cita. Entonces al teléfono y yo os llamo, quedamos un día, una hora y nos vemos y charlamos ya más detenidamente de lo concreto vuestro, de la preocupación concreta de cada uno de vosotros. ¿Vale? Vale. Y el segundo recurso, todo esto es un servicio gratuito, gratis, como las caricias, gratis. Y el segundo es la escuela de verano de educación sexual que hacemos todos los años, los ofrecemos también desde el Centro de Información Juvenil de Sestao, la hacemos todos los años en julio. Y eso ya es un curso más especializado, más tiempo, son 25 horas, un curso gratuito para formarse en educación sexual, en sexualidad. Cada año sacamos temáticas distintas, ¿vale? El año pasado, por ejemplo, hablamos de las fronteras entre la erótica, la sexualidad y la pornografía. Este año estamos creando un nuevo tema que todavía no os puedo contar. Pero en julio lo descubriréis, antes de julio ya. Y Ismene, yo te pregunto. Pregúntame. No está nada ensayado ni nada, es una cosa oficial que si yo pongo en el currículum, porque yo qué sé, soy educador, o Maisu, o tal, ¿me van a contar como que sí? Hombre, es un curso que da el Instituto Soma, y el Instituto Soma como tal tiene un reconocimiento, tenemos un reconocimiento ya, una trayectoria en formación en educación sexual y en sexología y pedagogía. De hecho, ya de forma privada tenemos una formación más amplia, formamos a profesionales en el curso de monitor de educación sexual y educación emocional, que sería desde octubre a junio, durante todo el año, y hay 2 niveles, a elegir, hacer uno o hacer los 2. Y el curso de verano, pues te da vamos a dar un certificado de asistencia y te va a dar un prestigio y sobre todo os va a dar herramientas para poder hablar, para poder trabajar educativamente, o sea, tanto para entender mejor todas las cuestiones personales como para poder entender las vivencias de otros. O sea, sirve a nivel individual y a nivel de yo doy si trabajáis con jóvenes o con niños o con niñas algún taller, o con adultos, sí, es para tener una visión un poquito más amplia de todo el hecho sexual humano, de todo lo que abarca la sexualidad humana. Pues y muy bien. Con esto yo creo que, bueno, yo me lo he pasado muy bien. Está bien, Yo me lo he pasado muy bien, sí. Sí, la verdad, oye, muy bien, Muy bien. Luego veremos ahora cuando quitemos, pero yo creo que han estado bastante gente. Sí, yo quiero agradecer especialmente a, no sé si sigue por ahí, a ver. Aquí Campbell ya se ha ido, ahora pero bueno, cuando agradecer su participación y y su generosidad. Y agradeceros también a vosotros de habernos invitado. No, a vosotros y al Instituto Y oye, a mí me gusta esta experiencia, que repetimos cuando queráis. Sí, está hacemos muy bien. Una segunda parte, una tercera o un programa. Sí, va para un programa solo. O sea, ya quitamos el Salancha Capricho y ahora es sexualidad con el Instituto Soma. Perfecto. Programa número 2. Perfecto. Sí, perfecto, sí, pues aquí sí. estamos. Que sí está Campbell. Pues Campbell. ahora te hablamos por privado. Campbell, estamos ahora por privado. Sí, estoy. Si quieres nos conocemos y te damos ahora lo que has dicho, el email y el teléfono. El email y el teléfono para pedir una cita o para hablar concretamente, ¿vale? Es que ricasco, despide la sesión. Sí, despido. Si quieres, si aquí, quiero. desde Casteguela, gracias por invitarme y os dejo con Yolanda despidiendo la sesión. Nada, pues eso, pues muchas gracias por haber estado en el primer programa de Salancha Kitchen. El próximo, bueno, ya os diremos de qué va, no vamos a desvelar, pero ya hemos hecho nuestro Google Forms también particular y dentro de los temas que han salido, pues ha habido uno que ha salido con un 81%, te voy a decir, Ismene, 81% de un tema, bueno, no sé si lo puedo decir, pero bueno, Dilo. es, ahora no me sale, es salud mental. Salud mental. Salud mental, 81%, de todos los encuestados. Salud mental, Salud mental en general. Salud
No sé, ya veremos. Porque estamos un poco para allá en esto. Estamos ya pasados de esta vuelta. era Entonces, post-COVID, se nos ha ido la de pelota. 200 encuestados o algo así, eran como más. Salud mental 81%, o sea que es bastante. Y nada, nos veremos en el siguiente directo también, esto lo vamos a subir. Y nada, ahora os pasaré, ahí cuando subamos esto pondremos los datos del Instituto Soma y del CIEF Estado para poder localizar a Ismene, por si tenéis dudas. Y nada más, que es que recasco por haber venido. Y perfecto. Ahora hablamos con... ¿Qué huevo? Pues sale, ahora... Ya está. Portugaleteko gazte gela, zurekin.